Bueno, vamos a ver cómo se realiza el cálculo de los capacitores en un circuito amplificador, ¿sí? Y para ello vamos a analizar un circuito con un capacitor y una resistencia en serie y cómo se refleja el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada, ¿sí? Para ello recordaremos que el valor de la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2pi por el valor del capacitor por la frecuencia, ¿sí? Y que el voltaje de salida en un circuito de este tipo RC, ¿sí? Tal y como se muestra, si aquí aplico una señal de entrada, ¿qué voltaje de salida voy a tener? Recuerden que estamos hablando de señales de corriente alterna, ¿sí? Entonces, por divisor de voltaje, veríamos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, es decir, el voltaje que aplico multiplicado por el valor del dispositivo que tengo a la salida, que es la resistencia, entre la magnitud de la reactancia que tengo, que es R cuadrada más el valor de la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿sí? Ahora, ya que tenemos eso, vamos a analizar una situación. ¿Qué pasa si el valor de la reactancia capacitiva es igual al valor de mi resistencia? Entonces, esto lo sustituimos en nuestra fórmula. Si esto, x es igual a r, entonces aquí también pondría r cuadrada, ¿sí? Esto lo puedo ver como que el voltaje entrada por r es igual a 2 veces r cuadrada, ¿sí? Esto es igual a voltaje de entrada por R entre raíz de 2 por R, se van, ¿sí? Y entonces el voltaje de salida para este caso, ¿sí? Sería, si sacamos este valor inverso, sería punto 71 voltaje de entrada, ¿sí? Nos encontramos entonces con algo importante, que cuando estos valores son iguales, yo voy a encontrar aquí a la salida, ¿sí? O en esta parte, el 70% del voltaje que entra, ¿sí? Entonces, como esto, un capacitor, su resistencia varía con la frecuencia de acuerdo a la frecuencia que yo aplico, ¿sí? Entonces, voy a encontrar cuándo ocurre, a qué frecuencia ocurre este fenómeno. ¿Sí? Si XC es igual a R, entonces XC es igual a 1 entre 2pi por F por C, y esto es igual a R. Entonces, de aquí despejando la frecuencia, este es igual a 1 entre 2pi por R por C, ¿sí? A esta frecuencia se le llama frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué es cuando tendríamos el 70% del voltaje D que se ha inyectado a la salida, ¿sí? Y se dice que en la mitad de la potencia se refleja aquí a la salida. Bueno, pero lo que nosotros siempre deseamos es que cuando hacemos un circuito donde utilizamos un capacitor como intermediario, ¿sí? Para acoplar, porque estos capacitores se llaman acopladores, se requiere que este voltaje siempre se refleje aquí a la salida. Encontrar qué valor de capacitor haría eso a la frecuencia que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, entonces, analizando esto, si yo en este caso disminuyo la frecuencia, o sea, la hago más pequeña, ¿qué va a pasar? De acuerdo a esta fórmula, si yo disminuyo la frecuencia, aumenta la reactancia capacitiva, ¿sí? Si aumenta este valor,
¿sí? Fíjense, que está en el denominador quiere decir que si aumentando este valor, este va a disminuir y es lo que no quiero. Entonces, al revés, ahora, si subo la frecuencia, ¿qué va a pasar? Si subo la frecuencia, este va a disminuir. Si este disminuye aquí en esta fórmula, ¿qué va a pasar? Que este aumenta, el voltaje de salida aumenta. Entonces, vamos a aumentar 10 veces, ¿sí? Para probar 10 veces este valor de frecuencia. La frecuencia corte la aumenta. Si la hacemos 10 veces, ¿sí? Si F es igual a 10 veces la frecuencia corte, ¿sí? Que es cuando ocurre esto, quiere decir que ahora R, el valor de la reactancia capacitiva, ¿están de acuerdo? Que sería igual a 0.1 el valor de R, de acuerdo a esta fórmula. Si esto lo hacemos 10 veces más grande, ¿sí? Si esto es 10 veces más grande, esto ahora va a ser 10 veces menor, ¿sí? Y si ocurre hablábamos de este punto en la frecuencia de corte, en relación a este valor, ¿sí? Ahora la reactancia capacitiva va a ser 0.1, el valor de 0.1 veces el valor de la resistencia, ¿sí? Si analizamos cuando este era igual, ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos 10 veces la frecuencia? Ahora la reactancia capacitiva va a ser 0.1 veces el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, sustituyendo la fórmula, ¿sí? Entonces, esto sería igual a voltaje de entrada por R entre R cuadrada por 1 más 0.01, ¿no? Porque 0.1 al cuadrado es 0.01, ¿no? Entonces el voltaje de salida sería igual a voltaje de entrada por R, sacando R, entonces haciendo esta la inversa sería 0.99 del voltaje de entrada. O sea que si encontramos el valor de la frecuencia de corte y luego la multiplicamos por 10, ¿sí? A esa frecuencia el voltaje de salida sería igual a casi totalmente o el 99% de lo que inyectemos a la entrada se encontraría a la salida, ¿sí? Entonces, a esta frecuencia casi el voltaje de salida y entrada son iguales, ¿sí? Entonces, una vez encontrada el valor de la frecuencia de corte en un circuito RC, multiplicándolo por 10, luego esa frecuencia de corte, encontramos el punto en el que el voltaje de entrada y el voltaje de salida casi son iguales, ¿sí? Esto es porque analizamos esta situación. Ahora, dentro de nuestros circuitos tenemos dos tipos de capacitores. Hay unos que se llaman capacitores de acoplo y capacitores de desacoplo, ¿sí? De acoplo y de desacoplo. Y los tenemos que para nuestro circuito, por ejemplo, de divisor de voltaje, tenemos dos tipos de capacitores. Los capacitores, aquí acuérdense que aquí le inyectamos una señal, sí, con el generador,
tenemos este capacitor de entrada, este capacitor de salida. A estos dos capacitores se les llama capacitores de acoplo, ¿sí? Este generalmente se conecta a una resistencia o a otro amplificador que va a amplificar de nuevo la señal, ¿sí? Y este capacitor se le llama de desacoplo, que si ustedes se acuerdan, cuando está en corriente alterna, este circuito se considera como un corto y entonces la acción de RE se elimina y si se acuerdan, cuando el capacitor está aquí, la amplificación aumenta, ¿sí? En sí, lo que se busca cuando se calcula los capacitores es que casi lleguen a un comportamiento de un cortocircuito para que al comportarse casi como un cortocircuito, todo el voltaje que yo inyecto con el generador de funciones quede aquí y una vez a la salida, todo el voltaje que sale de aquí llegue hasta mi resistencia que llamaría de carga, o si lo voy a poner aquí otro circuito, llegue al otro circuito, ¿sí? Para eso sirven los capacitores de acoplo y desacoplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que yo envíe llegue aquí, pero es que el problema, si yo aquí, acuérdense que yo aplico corriente directa, y si yo aplico corriente directa junto con aquí un capacitor, lo que puede ocurrir que si no coloco aquí el capacitor, sino que lo envío directo, esta corriente directa puede provocar que la señal, en vez de estar balanceada mitad positiva, mitad negativa, ¿sí? Se desbalancee y haya un poco o más de señal positiva y menos de negativa, ¿sí? Y eso puede provocar que la señal en un momento dado al amplificarse se recorte, porque llegaría el circuito a la saturación, a las regiones de corte y saturación sin querer, ¿sí? Entonces, por eso la señal debe estar bien balanceada, ¿sí? Si yo tengo una señal de corriente alterna, pues que la mitad de la señal sea positiva y la otra negativa. Sin capacitor, lo que va a hacer es que si yo tendría una señal así, probablemente, ¿sí? Y eso, les digo, podría provocar que esta señal se recorte en un momento dado y no se amplifique bien. Entonces, los capacitores de acoplo sí sirven para balancear, a dar este balanceo, para que la mitad de la señal sea positiva y negativa, ¿sí? Pero en su función, como los capacitores varían con la frecuencia, lo que pueden provocar es que